Hola, ¿qué tal? Bueno, te voy a contar qué piecita tenés que cambiar si te falla la plancha de sublimación. En el 90% de los casos, ¿sí? Bueno, mira, te ha pasado que mientras estás trabajando, los números de los grados se apaga o empieza a titilar, ¿sí? O bien te ha pasado que el segundero empiezan a correr los segundos y de pronto también te titila o se apagan, ¿sí? O peor todavía, que uno inclusive se asusta más. Estás trabajando, se corta la luz y cuando se restablece el servicio, ¿qué pasa? La plancha no enciende. Bueno, es ahí donde nos empezamos a preocupar y llevarla al técnico y demás. Bueno, para que eso no ocurra, yo te voy a mostrar lo que tenés que hacer. La parte de atrás de la plancha tiene esta tapita de ventilación que tenemos que sacar. Siempre fundamental, asegúrate de que la plancha está desenchufada, ¿sí? Absolutamente, como prioridad tenés que fijarte que no tenga corriente. Parece una pavada, pero uno en el trajín, digamos, del trabajo se olvida y a lo mejor la deja conectada y ese es el riesgo que uno corre. Por eso siempre te aseguras que esté desconectada y listo. Sacamos los tornillitos. Acá vas a ver que tiene, este es el relé, ¿sí? Este actúa de fusible para toda la plancha. Cualquier mínimo problema te puede durar años, como te puede durar 2 meses por un corte de energía, o bien por un uso medio alto, ¿no? Pero bueno, de todas formas, sea cual fuese el motivo, en general en el 90% de los casos salta este relé, que es precisamente el fusible para proteger la plancha. Lo que tenés que hacer, no lo voy a sacar, pero es sencillo, por eso te lo voy a indicar. Vas a ver que de acá tiene un tornillito y acá tiene otro tornillito. Bueno, lo que tenés que hacer es sacar esta pieza y tan solo ir con la misma pieza y comprar otra. Te voy a decir cómo tenés que hacer. Cuando le sacás esos dos tornillitos, ¿sí? Tenés que obviamente desconectar estos de acá. Bueno, yo lo que te digo es, saca este tornillito de arriba primero y a este cablecito le pones una cintita, le pones número 1 y a este le pones número 1. Al de acá le pones número 2, al plastiquito le pones número 2. Y así sucesivamente, con los 4 contactos de arriba, ¿sí? Fundamental, hacelo porque después no vas a saber cómo volverlos a poner, ¿sí? No hace falta ser un ingeniero electrónico para hacer esto, pero sí tenés que tomar los recaudos de anotar bien el cablecito de qué lugar lo sacaste.
Cuando sacás la pieza, ¿sí? Lo que tenés que hacer es limpiarle toda esta grasa siliconada que tiene, que es la que le permite hacer buen contacto, ¿sí? Entre la chapa, sería la plancha, y el relé. Si vos no le pones eso, no te va a andar bien. Cuando compras el relé, compras la grasa siliconada también y listo. Te aseguras de limpiar bien esto, ¿sí? Entonces, acá tenés, ¿ves? Lo que tenés que hacer es, bueno, compras el mismo que el tuyo. En general no hay mucha diferencia, puede variar un poquito el modelo y el voltaje, pero eso lo es, llevas el mismo y listo. Estas cosas no son difíciles de conseguir, pero siempre es recomendable cuando te pasa decís, bueno, me compro uno más de repuesto, porque te puede pasar un día feriado, un fin de semana largo que tenés muchísimo trabajo, o no sé, 1000 cosas te pueden pasar, o no puedes conseguir en ningún lado y te quedas sin terminar un trabajo importante, ¿sí? Porque no conseguiste el repuesto. En el 90% de los casos, y acá tenés la grasa siliconada, ¿ves? Esto es lo que le tenés que poner acá abajo, ¿sí? Le pones acá, le pasas con la mano y le pones acá abajo. Entonces apoya, hace buen contacto y después, bueno, asegúrate de ponerle los terminales bien otra vez, ¿sí? Por favor, eso, y tema resuelto. Ya te digo, en el 90% de los casos, que sea un problema de corte de energía, o bien que el segundero se te empiece a apagar o a titilar, ¿sí? Bueno, eso es 90% de probabilidades de que el problema es ese. Ya si no es el problema de esto que yo te estoy mencionando, y bueno, ahí yo ya te diría que si te querés arriesgar de todas formas a comprar el relé, bueno, perdido por perdido. Si no querés llevarlo al técnico, porque es la verdad que bastante complicado agarrar la plancha y llevarla. Yo, por ejemplo, me pasó 2 veces en particular. Te digo, la primera vez que me pasó, bueno, obviamente me quería agarrar la cabeza. Digo, tener que llevar la plancha, subirla al auto, pesadísima y demás. Y bueno, y después en un momento donde a lo mejor no tenés plata, bueno, se complica. Entonces me la jugué, dije, ¿qué hago? Me compré, la desarmé, me fijé, dije, para mí es esto. Bueno, efectivamente, con un poquito de investigación me di cuenta del relé y me volvió a pasar con el repuesto que había comprado. Por eso te digo, y que me agarró un fin de semana y pude solucionarlo sin ningún problema. Por eso es que te recomiendo, ya que te compras, cómprate 2. Sí, ya te digo, si es un problemita con el que te estoy mencionando y te querés arriesgar, ¿no? Si no, compra uno, probá, y cuando te vuelva a pasar, bueno, ahí sí, compras 2. Eso lo vas a criterio tuyo. Pero ya te vuelvo a insistir, si es alguna de las cosas que te mencioné, es muy probable, un 90%, por no decirte un 95%, de que el problema es el relé, que es el fusible. Este es el fusible de la máquina. Ya después, si es un problema de resistencia o demás, bueno, ahí ya es un tema más importante, que bueno, ahí sí a lo mejor requiere de llevarla. Pero bueno, eso queda en vos, ¿sí? Así que bueno, espero que te haya servido la información y te mando un abrazo y nos vemos en la próxima.